Bien, la exhortación de hoy y la meditación de hoy tiene que ver con la resurrección del Señor y con la ascensión del Señor. Rosy ya ha dado en el clavo con los versículos traídos, son los que en esta mañana vamos a meditar. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Estos dos temas, la resurrección y la ascensión del Señor, todos conocemos, todos sabemos, todos hemos oído, todos lo hemos leído. Pero sin duda que tienen una gran enseñanza doctrinal para todos nosotros. La tienen. Indagando y buscando, pues uno encuentra y descubre cosas que, bueno, parecía que no, pero porque a veces leemos la Biblia un poco superficialmente, un poco con textos, y más cuando conocemos los textos. Pues a veces los leemos rápido y está bien, claro que está bien leerla, pero profundizarla, escudriñarla, como dice la Biblia, está mejor. Pidiendo la dirección al Señor y meditando en ella a solas, es cuando realmente vemos que el Señor nos habla y que el Señor nos enseña cosas nuevas en la palabra. Por eso digo que la resurrección y la ascensión del Señor, aunque tiene mucho que ver, y tiene que ver, como vemos, con nosotros, tiene mucho que ver, también tiene una gran enseñanza doctrinal para todos nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, se habla poco de la Escritura. Teófilo fue un cristiano, un creyente en Cristo, de una posición bastante buena. Y Teófilo subvencionó, ayudó, financió la escritura de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. Lucas, capítulo 1, los 4 primeros versículos nos habla ahí de Teófilo. De manera que Lucas dirige el Evangelio de Lucas, se lo dedica a Teófilo. No se explica, no se oye nada más, sino que este hombre hizo esto con esta escritura. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pasemos al versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Son versículos que realmente nos dicen mucho. Y estos textos están cargados de mucha enseñanza. Hemos empezado con el versículo 1, en donde Lucas expone, el escritor de los Hechos, Lucas, expone que comenzó a hacer y a enseñar lo que de Jesús habían recibido. De manera que esto nos está indicando que la palabra sigue, las enseñanzas del Señor siguen a través de las epístolas y comenzó en los Hechos. O sea que lo que está diciendo aquí es que el ministerio y enseñanza que el Señor inició en la tierra continúa y sigue registrado aquí, en los Hechos. Eso continúa.
por los apóstoles en ese momento, que fueron los que cogieron, como se dice, el testigo, iniciaron la enseñanza que aprendieron, que siguieron, que vieron y estuvieron con el Señor Jesús. Y la enseñanza sigue, el ministerio sigue. Pero lo que no tenemos que perder y tener en cuenta es que Él sigue trabajando y enseñando a través de su pueblo. Él sigue haciendo esto. Y después hemos leído que después de estos intensos 40 días que fueron lo que se llama la Pascua, que fueron desde que el Señor resucitó hasta que ascendió al cielo, pasaban 40 días. Y en esos 40 días el Señor se apareció a muchos y les habló del reino. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos al Evangelio de Juan, los apóstoles, cuando el Señor resucitó, dice que porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y esto dio lugar a que el Señor durante 40 días se apareciese a muchos. Y si el relato de la resurrección, como sabemos, estando el Señor en el sepulcro, acudió María Magdalena con la otra María, acudieron, corrieron, llegaron al sepulcro, vieron la piedra que estaba quitada, se asustaron, volvieron atrás, dieron aviso a Juan y a Pedro que el Señor no estaba, que la piedra había sido removida. Pedro y Juan salen corriendo, Juan se adelanta más que Pedro, llega, ve el sepulcro vacío, llega Pedro y ve el sepulcro vacío y cree en el Señor. Ahí se dieron cuenta ya que el Señor había resucitado, pero no lo acaban de entender todavía porque aún no entendían que el Señor resucitó. De manera que en esos 40 días, en esas apariciones que el Señor hace a 500 hermanos, a los discípulos, a Pedro, a Juan, a Tomás, en el camino de Maús, a los ancianos, a los gobernantes, al centurión romano también, se aparecieron a muchos, de manera que esto, en esos 40 días, el Señor les hablaba del reino, un reino que tenía que venir, un reino que tenía Él que gobernar en esa venida cuando el Señor vendrá, que luego veremos. De manera que estas enseñanzas, durante todos esos días, a pesar de lo que los apóstoles vieron y al final creyeron, pero que en esas apariciones, en esa demostración del Señor a estos, realmente les impactó y al final creyeron en el Señor. De manera que si en los Hechos de los Apóstoles, la predicación de Pedro primera, cuando recibieron el Espíritu Santo se convirtieron miles de personas, esto fue algo tremendo. De manera que esta enseñanza queda ahí. Les costó entender, a pesar de su terquedad, que el Señor había resucitado. De manera que en estos textos, en este significado doctrinal para todos nosotros, vamos a ver qué nos quieren decir. Cuando el Señor volvió a la tierra con un cuerpo glorificado, en esos tres días después de su muerte, es lo que llamamos la resurrección. Y esto constituye para todos nosotros una gran enseñanza, que es la fe nuestra y la base misma del Evangelio. Porque Él resucitó, no quedó en la tumba, resucitó. Y es un Dios, el Señor que es un Dios, el Señor que está vivo, que a través de Él, que lo hemos conocido, a través de sus milagros, de las promesas que encontramos, sabemos quién es Jesús, que no quedó ahí, que resucitó. Amén. Y que realmente es algo que nosotros tenemos que llevar adelante, en esa creencia. Él resucitó. Amén. Y esta es la base misma de nuestro Evangelio y de nuestra fe, porque Él vive en nosotros. Amén. Somos sus hijos, lo conocemos, hablamos, nos comunicamos con Él, nos llenamos de su palabra a través del Espíritu. Amén. Y eso es algo que tiene que estar en nosotros, que nos tiene que conmover. Sin este hecho glorioso, nuestra fe sería totalmente en vano. Y eso hay textos que lo afirman. Vamos a ver consecuencias directas de la resurrección en nosotros.
Ya sabemos que cuando el Señor resucitó, Dios le declaró Hijo de Dios con poder, que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, como luego veremos. Está también, fue coronado de gloria y honra, pero está esperando el momento de su venida para establecer su reino. Eso es también que queda reflejado aquí. Y para nosotros, realmente los que somos sus hijos, la resurrección hace posible nuestra salvación y nuestra justificación. Vamos a Romanos capítulo 4 y versículo 25. Dice el apóstol Pablo: a los que creemos, el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue resucitado para nuestra justificación. Y eso se relaciona muy directo con todos nosotros. La justificación es esa situación legal correcta que tenemos delante de Dios. O sea, por la muerte del Señor y por su resurrección, Dios nos declara justos delante de Él. Aunque no lo somos, intentamos, pero justos intentamos serlo. Pero Dios, a través de la justicia de Cristo, de su resurrección, nos ha imputado a nosotros la justicia de Cristo. Sois justificados por la resurrección. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Y nos podemos preguntar, ¿qué de la culpa de nuestro pecado? ¿Qué de la culpa de nuestro pecado? ¿Quién pagó por ellos? Sí, sé que lo sabemos. Lo pagó el Señor. Nuestros pecados. Alguien tenía que ir y perdonar y morir por nuestros pecados. Gracias, Señor. Y somos culpables, ya no somos culpables, sino justos delante de Dios. Dios quiere declararnos que somos justos porque nos ha atribuido la justicia de Cristo. Por la resurrección somos justificados. Ahí está. Justificados en Cristo. Justificados en Él. De modo que por la resurrección de Jesucristo nos ha hecho, por su muerte somos salvos y por su resurrección. Y esto es importante. Y a la vez somos justificados porque hemos creído en Él por fe. Hemos creído en Él, en su sacrificio. Y el Señor ya nos justifica con esto, en que ya hemos creído con Él. Él ha pagado nuestra deuda, nuestros pecados en el Señor. Y somos justificados en Él. Otra. A través de la resurrección somos regenerados y adquirimos una nueva vida. Primera de Pedro, capítulo 1, tengo textos que corroboran a lo que estoy diciendo, aunque muchos lo sabemos, pero voy a ir leyéndolos, los tengo señalados. Primera de Pedro 1, 3, dice: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo. Amén. Nacer de nuevo en sentido espiritual. Amén. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo, como dice este texto. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección para que tengamos nueva vida y una esperanza viva. O sea que aquí explícitamente se relaciona nuestra generación con el nuevo nacimiento. Cuando el Señor se levantó de los muertos, adquirió una nueva vida, glorificada, regenerada, el Señor. Mientras estuvo en la tierra, sus enseñanzas, sus milagros, toda su vida, todo su testimonio fue encaminado a reconocer, aunque no lo creían muchos, pero los que creían en Él a través de sus milagros, Él quería que reconocieran que Él era el Hijo de Dios. Amén. Y estuvo en este mundo, pero cuando fue muerto y resucitado, adquirió una nueva vida. Y esto en nosotros, como dice el texto, por la resurrección y una esperanza viva nos ha hecho renacer, nos ha hecho nacer de nuevo. Amén. Y esto es así. De manera que por medio de su resurrección que ganó para nosotros,
la nueva clase de vida que recibimos cuando nacemos de nuevo. Estos son consecuencias directas de la resurrección. Y dice en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, resucitados con Cristo para una nueva vida. Amén. Nos identificamos con Él, con su muerte y con su resurrección, Gracias, y con su vida. Él resucitó. Lo importante es que también la enseñanza también es que nos asegura que nosotros recibiremos unos cuerpos gloriosos cuando resucitemos. 1 Corintios capítulo 15. También nos afecta a nosotros y nos afectará, porque si estamos vivos lo recibiremos con Él en el aire, si estamos muertos resucitaremos con Él, a encontrarnos con Él. Y esto es algo glorioso, algo esperanzador que tenemos que vivir y tener presente. Señor, tú resucitaste, nosotros también resucitaremos. Amén. Porque son promesas que tenemos aquí. Gracias, Señor. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 14, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con poder. Amén. Nos levantará con poder. Vamos ahora al Hechos, otra vez, al versículo 9. Vamos a ver ahora un poco por encima de la resurrección del Señor, lo que implica, lo que significa y las enseñanzas que tiene para nosotros. Y ahora, después de esto, seguidamente, después de 40 días, el Señor ascendió. Yo creo que esta es algo que tenemos que pensar seriamente en ello. Así que sabemos que Él ascendió, pero bueno, hay muchas connotaciones directas para nosotros también, con la ascensión del Señor. Y el hecho que ocurrió y lo que vieron los apóstoles. Debió de ser algo tremendo. Vivir una experiencia así. El Señor resucitó. Nadie había resucitado, excepto Lázaro y la viuda de Naín que leemos en los evangelios. Y yo creo que ninguno más resucitó. El Señor resucitó. Y hasta ahora quien muere, muere. Aunque los científicos estén buscando soluciones para alargar la vida o para congelar el cuerpo, aunque hace años existe, para que uno pues, se despierte, no, eso no va a ser así. Todo está en las manos de Dios, todo está en lo que Dios está haciendo y lo que Dios, nada se le escapa a Él y a su control. Amén. Relato de la ascensión de Cristo al cielo, de gran importancia doctrinal para nosotros. Dice en Lucas capítulo 24, después de su resurrección, Jesús continuó en la tierra, como hemos leído, durante 40 días. Luego se encaminó con sus discípulos a Betania, a las afueras de Jerusalén, y allí alzó las manos y los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Esto lo explica Lucas. Bueno, ¿qué significó aquello para los apóstoles? ¿Qué significó? Luego veremos qué significa para todos nosotros en esa enseñanza. Él, en ese acto, Él no desapareció repentinamente entre ellos, sino que ascendió gradualmente, poco a poco, hasta quedarse en las nubes y perderlo de vista y no verlo más. Mientras miraban al cielo, una nube cubrió al Señor y a los ángeles y se elevaron al cielo. ¿Qué significa esto para nosotros? Una cosa importante es que este texto, que en Hechos que hemos leído, si el Señor ascendió, el Señor también regresará. Si el Señor en esa ascensión que hemos leído nos describe y vemos que Él también ascendió, también anticipa su regreso. Y esto es algo que aprendemos en la Biblia, que lo sabemos, lo sacamos de los textos, que Él regresará. Y esta es nuestra esperanza, en que Él regresará. Pero en estos textos, aquí justamente no nos habla del rapto, no nos habla del arrebatamiento. No, hay otros textos más claros
como en 1 Tesalonicenses capítulo 4 o 1 Corintios capítulo 15. Ahí sí que habla del rapto de la iglesia, de lo que el Señor va a arrebatarnos, a llevarnos con Él en la nube. Este texto, este versículo aquí, se está refiriendo que Él va a regresar en una nube corporalmente y visiblemente, y todo ojo lo verá. En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7 y en Zacarías 14. He aquí que regresa con las nubes y todo ojo le verá. Así como los apóstoles le vieron ir. De la misma manera. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues Él vendrá. Y vendrá inesperadamente. Y vendrá en un momento, irrumpirá en la historia humana y establecerá su gobierno, establecerá su reino, lo que conocemos como el milenio. Este texto se está refiriendo a eso. De la misma manera el Señor vendrá a la tierra, de una nube bajará y descenderá. Claro, antes será el rapto, antes será el arrebatamiento, que hay textos que lo explican claro. Pero lo que tenemos que tener claro es que el Señor vendrá, como dice el texto, igual que lo habéis visto ir al cielo, así vendrá. Y vendrá para gobernar y para establecer su reino, como hemos leído aquí. Y el Señor, como dice, volverá de la misma manera que subió al cielo, personalmente, corporalmente y visiblemente. Dice en Mateo capítulo 24 y versículo 30. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este texto lo situamos aquí en los Hechos. Entonces, Él ascendió al cielo, está en el cielo. ¿Qué hace en el cielo? Hemos preguntado ahora, ¿qué hace en el cielo? ¿Qué hace en el cielo? Muchas cosas. Muchas cosas. En el cielo está, hay textos, ha sido exaltado, de su humillación fue exaltado al cielo. Ahora Él está sentado a la diestra de Dios. Ha recibido todo poder en el cielo sobre la tierra. Mateo 28, versículo 18. Está en la misma presencia de Dios. Y también ha recibido del Padre el Espíritu Santo que prometió y le ha dado a la Iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros que veis y oís. O sea, pero lo importante es que el Señor ahora está en el cielo y está intercediendo por nosotros al Padre. Esto es importante. Dice un texto en Romanos capítulo 8: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Él está sentado a la diestra de Dios. Y Él nos mira. Y Él le transmite a Dios lo que hacemos, lo que somos. Intercede por nosotros. Él siempre está presto a acogernos ante el trono de la gracia. Él es nuestro abogado ante Dios. De manera que dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1: hermanos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, que no debemos hacerlo, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el mismo. De manera, todos nuestros deslices, todos nuestros pecados, aquello que hacemos que no agrada al Señor,
El Señor lo coge, el Señor lo sabe. Y aboga por nosotros a Dios. Interviene el Señor a nosotros y Dios es el que juzga, es el que hace las cosas. Es como cuando dos niños discuten, se pelean, riñen, se enfadan o consiguen un juguete. Esto es mío, esto me va a traer con esta mamá. Uno, el que sale perdedor, va a su padre. Papá, mira lo que me ha hecho aquel. Mira, me ha quitado aquello, me ha pegado, me ha... Y el padre interviene para remediar aquella situación. Cuando nosotros, las cosas malas que no le agradan al Señor, lo desleal, nuestros malos pensamientos, nuestra negligencia, nuestra apatía, nuestra desidia, aquellas cosas que no tenemos ganas de hacer, que las desganan. El Señor interviene y nos anima y nos dice: esto no debes hacerlo, ¿por qué lo has hecho? Y va al Padre y intercede por nosotros, aboga por nosotros. Amén. Claro que tiene que ver mucho la calidad de vida nuestra, ojo. Lo que quiero decir es que si nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios que hemos sido justificados, hemos sido santificados por el Señor, y en esa vida progresiva de santificación que tenemos que ir llevando en nuestra vida, una progresión de conocer más al Señor, pues a veces nuestra vida no la llevamos como la deberíamos llevar. Y nos deslizamos o estamos ociosos o no queremos hacer cosas, pero el Señor en ese momento interviene, nos amonesta por el Espíritu que nosotros tenemos, nos amonesta y nos habla, ojo. O sea, Él interviene y va al Padre. Son cosas que tenemos que tener muy en cuenta, porque en esta ascensión el Señor está en el cielo, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y nos mira. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que decimos? Etcétera, etcétera, etcétera. Somos sus hijos. Y en esta ascensión que Él subió al cielo, nosotros, como su gran enseñanza doctrinal para nosotros, tenemos que tener en cuenta también lo que hacemos en esta vida. Porque delante del Señor, cuando Él nos llame, que ahora iremos a ello, estaremos delante de su presencia. Y a veces me pregunto: Señor, cuando esté delante tuyo, me avergonzaré. El Señor nos va a dar premios, nos va a valorar lo que hacemos aquí en la tierra. Cuando estemos delante del Señor, no nos va a juzgar por nuestra salvación, que ha sido salvo o no, nos juzgará por nuestras obras que hemos hecho aquí en la tierra. Eso es importante, y cara a cara con el Señor. Hemos cantado un cántico de la segunda venida. Nos dará premios, nos dará corona, según nuestras obras aquí en la tierra. Y esto es importante. Y a veces decimos: Señor, pues no he hecho aquello, tenía que trabajar más para ti. Pues soy un hijo tuyo, tenía que estar más involucrado en la vida de iglesia. ¿Qué hago para ti? Nos podemos preguntar. ¿Qué hago para ti, Señor? Voy a estar delante de ti cara a cara. ¿Qué voy a hacer? ¿Nos avergonzaremos? Yo creo que sí. Al menos yo. Porque hay cosas que debería de haber hecho cuando está en la tierra y no las hice. Y lo maravilloso de esto es que disfrutaremos en esta vida. Y por último, el Señor, allí en lo alto, ¿qué está haciendo? El Señor en lo alto, en el cielo, está preparando un lugar para nosotros. Gracias, Señor. Está preparando un lugar. Esto, como sabemos, lo explica en Juan, capítulo 14, el camino al Padre. Y versículo 2.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Esto es así, promesa, que tenemos que recordar cada día y vivirla. Y si me fuere, yo prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré. Habla del rapto. Vendré otra vez y os tomaré. En Hechos capítulo 1 habla ahí. Los apóstoles lo vieron y los ángeles le transmitieron de la misma manera que la habéis visto ir, así vendrá. Bueno, vendrá, bajará en una nube, era Corintios 15 lo dice, pero bueno, este texto se relaciona más. Y si me fuere, que se fue, yo prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Los discípulos estaban tristes, no se turbe vuestro corazón. Me iré, pero vendré. No, empieza el versículo 1 del capítulo 14, porque los discípulos habían visto en el capítulo 13 al final, Señor, que nada te acontezca, nuestro Señor, cuidado, no te vayas, no. Y el Señor tiene que alentar con estas palabras y exhortarles, no se turbe vuestro corazón. Y para consolarles, el Señor a los discípulos les exhorta y les da esta promesa. La muerte no debía causarles tristeza, porque Jesús partía, pero volvería. Y volvería y se iría para preparar un lugar en el cielo para todos nosotros, en la casa del Padre. Ahí está el Señor en el cielo, esperando la voz del Padre para el Señor venir y recogernos. ¡Qué maravilla! Y nos iremos con Él. Resucitaremos si ya hemos fallecido. Los primeros los muertos en Cristo, muchos, todos en el aire se irán a encontrarse con el Señor en la nube. Y luego nosotros, los que estemos vivos, Pedro ya lo decía, tenía fe de que el Señor ya está al venir, pasado muchos años todavía, 2000 años. Pero el Señor puede venir en cualquier momento, cuando Dios lo decida. Y el Señor volverá. Vendré. Se refiere no a la resurrección, ni a la muerte del creyente. No a la resurrección ni a la muerte, sino que el rapto de la iglesia es y volverá a por lo suyo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí está el Señor. Gracias. En el cielo. Amén. Preparando un lugar. ¿Qué lugar tendremos delante de Él? ¿Qué lugar? ¿Estaremos agachados, sentados en el suelo, o estaremos más alto? No importa, lo que importa es que delante del Señor, aquí en la tierra, tenemos que trabajar. Muchas veces, pues, la vida nos engancha sin querer. Todo hace que cualquier cosa hace que nos distraigamos del Señor. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Gracias, Señor. Gracias. No le defraudemos. Está eso cierto, está real, que Él va a venir a recogernos. Vivimos a la realidad de su regreso, vivimos esperanzados, unos más, otros menos. Sabemos y creemos en esta esperanza. Pero esto va a ser así. Que el Señor en la resurrección nos identificamos con Él por una nueva vida, que hemos sido justificados, y en la ascensión el Señor subió al cielo y está allí con todos los honores que Dios le dio, pero que también Él va a regresar a por nosotros. Gracias. Que Él nos bendiga. Amén.